Hola hermanos, el día de hoy, 26 de enero del 2021, pero todos los 26 de enero de cada año, celebramos la memoria de los santos Timoteo y Tito. Fíjense, apóstoles, se les da esa categoría, ¿no? Se les llama apóstoles. Son realmente discípulos de San Pablo. Una vez más se manifiesta la pedagogía linda de la iglesia, que ayer hemos celebrado la conversión de San Pablo, hoy el producto de la conversión, porque Timoteo y Tito son dos de sus grandes colaboradores. A Timoteo lo llama su hijo, él es originario de Listra, su padre era pagano, pero su madre era judía convertida al cristianismo. Su abuela Eunice también era una persona muy digna, de mucho renombre, una señora en todo sentido, y Timoteo se asocia al trabajo de Pablo. De hecho, Pablo lo deja en Éfeso para que combata, y eso lo dice en la primera carta, para que combata las doctrinas contrarias a la fe. Y por eso es el primer obispo de Éfeso, según dice Eusebio de Cesarea. Fíjense, hay una tradición que dice que él murió mártir. Y por eso en algún momento yo he querido también representarlo con el color rojo del martirio. Lo que pasa es que litúrgicamente aparece por el blanco de Tito, porque Tito murió a una edad pero muy avanzada. También fue gran colaborador de Pablo. Se dice en el libro, en una de las cartas de Pablo, en la carta a los Gálatas, que Tito subió con Bernabé y Pablo a Jerusalén en el concilio de Jerusalén, el primer concilio de la historia en el que se discute el tema de la circuncisión de los paganos convertidos al cristianismo. Y en fin, Tito terminará siendo obispo en Creta, en la isla de Creta. Ahí Pablo le va a indicar, lo deja ahí para que termine de organizar, le dice, pero realmente Tito es uno de sus grandes colaboradores. Miren, esto también nos enseña mucho, ¿no?, de la figura de San Pablo. San Pablo no es una persona solitaria, no es una persona que trabaja en su mundo, ¿verdad? No, cuidado, él sabe asociar a personas, y eso también nos hace es como un ejemplo muy grande para todos, ¿no? Porque es que hay algunos que, no, lo voy a hacer yo, mira, porque vos no sabes cómo hacerlo. Y entonces todos terminamos como empoderándonos, o apoderándonos, más bien, no empoderándonos, apoderándonos de un cargo, de una situación, de una manera de proceder. Y por favor, no, o sea, eso no es legítimo, eso no nos construye como iglesia. Pablo es capaz de rodearse de un equipo, y entre ese equipo está Timoteo y Tito, que como les digo son tan importantes que Pablo le escribió 2 cartas a Timoteo y una a Tito. Se conocen como las cartas pastorales. De esas cartas pastorales tomamos hoy precisamente de la segunda carta, el inicio de la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 8. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando de noche y de día te recuerdo en mis oraciones, le doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia pura, por cómo lo aprendí de mis antepasados. No puedo olvidar tus lágrimas al despedirnos y anhelo volver a verte para llenarme de alegría, pues recuerdo tu fe sincera, esa fe que tuvieron tu abuela Loida y tu madre Eunice, y que estoy seguro que también tienes tú. Por eso te recomiendo que reavives el don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de moderación. No te avergüences, pues, de dar testimonio de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, que estoy preso por su causa. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, comparte conmigo, ya ven, es un colaborador, es un compañero, pero la historia tan linda que hace. Primero, la introducción netamente trinitaria. Pablo se presenta, él es apóstol por voluntad de Dios, no por voluntad propia, que conforme a la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, y dice, escribe a Timoteo, hijo querido, lo llama hijo, Fíjense, Pablo circuncidó, de hecho, a Timoteo. Te deseo la gracia, la misericordia y la paz. Fíjense, 3 atributos que nacen de Dios, Te deseo la gracia, la misericordia y la paz. ¿Qué hay en Cristo Jesús? Por Dios Padre. Muy bien. Luego, recuerda a Timoteo, que de noche y de día le tiene presente. Qué lindo un papá que recuerda a su hijo, hijo adoptivo evidentemente en este caso, ¿no? Hijo en la fe, todos los días. Y además dice, como lo aprendí de mis antepasados, e inmediatamente recuerda que también los antepasados, las antepasadas de Timoteo, Loida y Eunice, yo les dije que Eunice era la abuela, no, Loida es la abuela, que son un modelo para él, esa misma fe. Y entonces, ¿qué le pide desde esa fe? Bueno, que reavive, que renueve, esa es la palabra quizás moderna, el don que ha recibido por la imposición de manos. Su vocación le impusieron las manos para constituirlo obispo, para constituirlo presbítero, es decir, para constituirlo en la función que haya sido, ¿no?
Y entonces reaviva, renueva constantemente. Porque claro, es un don, es una gracia. No nos la merecemos ninguno de nosotros. Yo no he merecido ser sacerdote para nada. Ya al contrario, pero es una gracia que tengo que revivir. De tal manera que hay que vivirla, renovarla, fíjense, porque Dios Padre no nos ha dado un espíritu de temor. No de andar con miedos, de ahí pusilánimes, no, sino de fortaleza, de moderación y de amor. Qué lindo esto, ¿no? Piensen en ese equilibrio. Si arriba nos hablaba de la gracia, la misericordia y la paz, ahora nos habla de otras tres virtudes que son tan necesarias. La virtud de la fortaleza, del amor y, sobre todo, esa virtud de moderación. Miren, al que está al frente debe ser moderado, no puede ser excesivo, porque si no termina cometiendo exabruptos, termina cometiendo grandes daños, porque no se mide. Hay que pedir la moderación, hay que saber actuar, hay que saber cuándo actuar, hay que saber cómo manejar el asunto. Por eso le dice Pablo y termina, no te avergüences de mí que yo llevo aquí estas cadenas, pero es por el Evangelio. Pablo está preso muy probablemente. Por eso, al contrario, le dice, comparte conmigo. Qué lindo esto, ¿no? Es que cuando uno entiende el ideal, cuando uno entiende que todo viene por esa gracia, esa misericordia de Dios, entonces uno busca que entender que es iglesia, que es miembro de una comunidad, todos debemos compartir un cuerpo que si un miembro sufre, todos los miembros sufren. Eso es, si un miembro se alegra, todos los demás se alegran. El Evangelio es la secuencia de lo que sería entonces en este caso el martes de la tercera semana del tiempo durante el año. Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes, se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron, ahí fuera están tu madre y tus hermanos que te buscan, él les respondió, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero no mi Padre. No dice eso, porque su Padre es el que está en los cielos. Bueno, evidente. ¿Qué es lo que está detrás? Dicen algunos, veo un poco chuscos, dicen, no, es que acuérdense que el sábado lo andaban buscando porque estaba medio loco. Y ahora por eso no los recibe, como va a ir a recibirlo esto que los están juzgando. Cuidado, cuidado, cuidado. Que aquí el texto es, al contrario, resalta la figura materna, sobre todo de María, y la figura de la comunidad que debe vivir la fraternidad. O sea, nosotros formamos parte de la familia de Dios, no a puro cuello, ¿verdad? No a puro apellido, no, es que la formamos en la medida en que dice aquí, fíjense, que escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica y cumplimos la palabra de Dios. Así nos hacemos, no, es que yo aquí tengo mi certificado de bautismo, mi fe de bautismo, entonces soy cristiano. No, fuiste bautizado. Tu ser cristiano, seguidor del Maestro, es vivir con los ideales de Él, es haciendo su voluntad. No, pero yo fui confirmado, yo fui casado por la iglesia, así le dicen a uno, no, el matrimonio sacramental. Sí, y también yo fui ordenado sacerdote y tengo las fotos y tengo el decreto. Y eso no me hacen un miembro de la familia del Señor Jesús, sino mi manera de actuar, mi manera de ser, como Timoteo, como Tito. Les invito a hacer oración. Gracias, Jesús, me encuentro emocionado por tu confianza. La mies es mucha y los trabajadores pocos. Quiero ser uno de ellos. Muchas personas están caídas y pasamos de largo. Quiero ser el buen samaritano. Conviérteme primero a ti para que yo pueda anunciar a otros la buena noticia. Dame audacia en este mundo escéptico y autosuficiente. Tengo vergüenza y miedo. Dame esperanza en esta sociedad recelosa y cerrada. Yo también tengo poca confianza en las personas. Dame amor. Es esta tierra insolidaria y fría. Yo también siento poco amor. Dame constancia en este ambiente cómodo y superficial. Yo también me canso fácilmente. Conviérteme primero a mí para que yo pueda anunciar a otros la buena noticia. Gracias, Jesús, me encuentro emocionado por tu confianza. Amén. Claro, la confianza que pone precisamente Pablo en Timoteo y Tito es lo mismo. Dios confía en nosotros. A veces somos nosotros los que no confiamos en nosotros mismos, ¿no? Pero Dios nunca deja de confiar en lo que podemos llegar a ser con la ayuda de su gracia. Que Dios les bendiga. Feliz martes, feliz fiesta de San Timoteo y Tito.